La Biblia es un texto sagrado considerado por muchas personas como la palabra de Dios, es un libro de fundamental importancia para el cristianismo y es venerado por diversas denominaciones religiosas. La Biblia consta de dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, también llamado Tanakh en el judaísmo, es la primera parte de la Biblia y es considerado sagrado tanto por cristianos como por judíos. Contiene escritos que datan de diferentes épocas y narra la historia de la humanidad desde la creación del mundo hasta el período anterior al nacimiento de Jesucristo. Incluye libros como Génesis, Éxodo, Salmos y Profetas, entre otros. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia y es específicamente cristiano. Se centra en la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesucristo, a quien los cristianos consideran el Hijo de Dios y el Mesías. El Nuevo Testamento incluye los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas y el libro de Apocalipsis. Muchas personas consideran la Biblia como un texto sagrado porque creen que contiene la revelación de Dios a los seres humanos. Para los cristianos, la Biblia es la base de su fe y se considera una guía para la vida espiritual y moral. Las historias, enseñanzas y preceptos contenidos en la Biblia son a menudo estudiados, meditados y seguidos como pautas para llevar una vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, es importante notar que las percepciones e interpretaciones de la Biblia pueden variar entre diferentes tradiciones religiosas e individuos. También existen estudios críticos y académicos que analizan el contexto histórico, cultural y literario de la Biblia, así como sus aspectos espirituales y religiosos. El Antiguo Testamento tiene orígenes antiguos y complejos. Se divide en diferentes secciones o categorías de libros que reflejan diversas tradiciones y géneros literarios. Estas secciones incluyen la ley, o Torá, los profetas y los escritos. La sección de la ley incluye los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros contienen leyes, instrucciones religiosas, historias de origen y la narración del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. La tradición atribuye la redacción de la ley a Moisés, aunque los eruditos modernos tienen una comprensión más compleja de sus orígenes. La sección de profetas consta de libros que incluyen profetas mayores como Isaías, Jeremías y Ezequiel, y profetas menores como Oseas, Joel y Malaquías. Estos libros contienen profecías, amonestaciones, consejos y relatos de la vida de los profetas. Los autores de los libros proféticos a menudo permanecen en el anonimato o son conocidos solo por sus nombres, sin que sea posible identificarlos con certeza. La sección de escritos incluye una amplia variedad de libros, incluidos Salmos, Proverbios, el libro de Job, Cantar de los Cantares y libros históricos como Josué, Jueces, Ruth, Esdras, Nehemías y Esther. Estos libros ofrecen sabiduría, poesía, alabanza, oraciones y narraciones históricas. Es importante señalar que la fecha y la atribución de autoría de los libros del Antiguo Testamento es a menudo objeto de debate académico. Muchos de estos libros fueron compuestos por autores anónimos o fueron el resultado de un proceso de edición y compilación a lo largo de los siglos. Los estudiosos de la Biblia utilizan el análisis crítico, los descubrimientos arqueológicos y la información histórica para comprender mejor los orígenes y la formación de los libros del Antiguo Testamento. En general, el Antiguo Testamento representa una colección de textos escritos por diferentes personas en diferentes períodos y luego reunidos para formar la parte inicial de la Biblia cristiana y el Tanakh del judaísmo. Estos libros se han conservado, copiado y transmitido a través de los siglos, manteniendo su importancia como fundamento de las tradiciones religiosas judías y cristianas. Las historias y tradiciones orales juegan un papel importante en la génesis de la Biblia. Muchas de las historias del Antiguo Testamento se transmitieron oralmente durante varias generaciones antes de registrarse por escrito. Esta práctica era común en las culturas antiguas en ausencia de un sistema escrito ampliamente difundido y accesible. Los relatos bíblicos, como los de la creación del mundo, el diluvio universal y la figura de Moisés, se encuentran entre los más famosos e importantes. La narración de la creación en el libro del Génesis describe cómo Dios creó el mundo y la humanidad en 6 días y descansó el 7º día. Esta historia, junto con otras historias de la creación, dieron forma a la cosmovisión y la identidad religiosa de los antiguos israelitas.
La historia del Gran Diluvio habla del diluvio cataclísmico enviado por Dios para destruir a la humanidad corrupta, excepto a Noé y su familia, quienes fueron preservados gracias al arca que construyeron. Esta historia se encuentra en el libro de Génesis y es compartida por diferentes tradiciones religiosas alrededor del mundo. La figura de Moisés es central en la narración del Antiguo Testamento. Según la tradición bíblica, Moisés fue elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Moisés recibió las leyes y mandamientos de Dios en el monte Sinai, conocidos como los 10 mandamientos, que tuvieron un impacto significativo en la ley y la moral. Es importante tener en cuenta que las historias orales pueden sufrir cambios y adaptaciones a lo largo del tiempo a medida que se transmiten de una generación a la siguiente. Esto significa que aspectos específicos de las historias pueden haber sido influenciados por perspectivas culturales, tradiciones locales y eventos históricos desde su formación inicial. La escritura posterior de estas historias permitió fijarlas en un formato más estable y duradero. La escritura y recopilación de estas historias orales en libros como la Biblia permitió la preservación y difusión de estas tradiciones espirituales para las generaciones futuras. La Biblia se ha convertido en un texto sagrado importante, considerado por muchos como una fuente de verdad religiosa y moral, y sigue influyendo en la fe y la cultura de millones de personas en todo el mundo. La composición y edición de la Biblia es un proceso complejo que abarcó muchos siglos e involucró a diferentes autores y tradiciones. La Biblia fue escrita por numerosos autores, cada uno con su propio estilo, perspectiva y propósito. Los autores bíblicos han utilizado diferentes formas literarias para expresar sus ideas y mensajes. Por ejemplo, encontramos poesía en el libro de los Salmos, los libros de los profetas y partes del libro de Job. La poesía bíblica a menudo usa lenguaje figurativo, imágenes sugerentes y ritmo melódico para comunicar emociones, oraciones, alabanzas o lamentaciones. La narración histórica está presente en varios libros del Antiguo Testamento, como Génesis, Éxodo, Reyes, Crónicas y otros. Estos libros cuentan la historia del pueblo de Israel, incluidos eventos notables, figuras históricas y sus interacciones con Dios. Sin embargo, es importante señalar que la narración histórica en la Biblia puede contener elementos de mito o leyenda, lo que refleja la comprensión del mundo y la cultura de la era en la que fueron escritos. La Biblia también contiene varias secciones de leyes y prescripciones, como encontramos en el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio. Estas leyes fueron formuladas para guiar al pueblo de Israel en asuntos religiosos, sociales, morales y legales. Algunas de estas leyes reflejan las normas culturales del antiguo Israel, mientras que otras han sido interpretadas y adaptadas a lo largo del tiempo para abordar nuevas situaciones y desafíos. Es importante reconocer que la Biblia no se escribió de una sola vez, sino que se compuso, revisó y modificó a lo largo de los siglos. Los autores bíblicos a menudo han tomado materiales anteriores, como historias y tradiciones orales, y los han adaptado a nuevas circunstancias o contextos históricos. Esto puede incluir agregar, reelaborar o revisar textos existentes para preservar y adaptar mensajes espirituales y religiosos. Además, la redacción de la Biblia también implicó el proceso de seleccionar y recopilar los textos considerados sagrados y organizarlos en una sola obra. Los antiguos escribas y eruditos jugaron un papel crucial en la preservación y preservación de los textos sagrados, copiándolos a mano y pasándolos de generación en generación. Es importante considerar la Biblia como una colección de textos escritos por diferentes autores en diferentes épocas y que ha sufrido ediciones y modificaciones a lo largo del tiempo. Este enfoque complejo de la composición y edición de la Biblia nos ayuda a comprender su naturaleza multifacética y sus múltiples perspectivas teológicas, históricas y culturales. La canonización de la Biblia fue un proceso largo y complejo que involucró la selección y aceptación oficial de libros considerados sagrados como parte de la Biblia. Este proceso de canonización se llevó a cabo en varias etapas y produjo diferencias en las colecciones de libros sagrados entre las diferentes tradiciones religiosas. El término, canon, se refiere a la lista oficial de libros autorizados e inspirados, que se consideran parte integral de la Biblia. La formación del canon bíblico fue un proceso gradual que se desarrolló a lo largo de muchos siglos. Para la Iglesia Católica, la canonización estuvo influenciada por varios factores, entre ellos la tradición apostólica, los concilios y el magisterio de la Iglesia.
Durante los primeros siglos del cristianismo, se propusieron y discutieron varias listas de libros sagrados, pero el Concilio de Hipona en el 393 después de Cristo y el Concilio de Cartago en el 397 después de Cristo fueron importantes para la aceptación oficial del canon del Antiguo y Nuevo Testamento. La Iglesia Ortodoxa, por otro lado, pasó por un proceso similar de selección de libros sagrados. Si bien existen diferencias menores con el canon católico, las principales colecciones de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento son en gran medida similares entre las dos tradiciones. En el caso de las distintas denominaciones protestantes, existen diferencias en la composición del canon. Durante el período de la Reforma en el siglo XVI, las denominaciones protestantes revisaron la cuestión del canon y algunas adoptaron una visión más restrictiva, excluyendo algunos libros del canon católico. Por ejemplo, el canon protestante comprende solo los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Es importante señalar que existen otras tradiciones religiosas que también tienen sus cánones, como el judaísmo con su colección de escrituras sagradas denominada Tanaj. En resumen, la canonización de la Biblia fue un proceso de selección, discusión y aceptación oficial de los libros considerados sagrados. Diferentes tradiciones religiosas han tenido diferencias en la composición de sus cánones, pero todos estos cánones reflejan la importancia asignada a estos textos sagrados en sus respectivas creencias y tradiciones. En conclusión, hemos explorado la génesis de la Biblia como un texto sagrado que muchas personas consideran la palabra de Dios. Hemos notado que la Biblia consta de dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hemos reconocido la importancia de las historias y tradiciones orales en la génesis de la Biblia, ya que muchas de sus historias fueron transmitidas oralmente durante generaciones antes de ser escritas. Hemos mencionado algunas de las historias famosas, como la de la creación, la gran inundación y Moisés. Luego nos ocupamos de la composición y edición de la Biblia, destacando que fue escrita por diferentes autores a lo largo de muchos siglos. Los autores han utilizado diferentes formas literarias, como la poesía, la narrativa histórica y las leyes, para expresar sus ideas y mensajes. Resaltamos que también ha habido revisiones y modificaciones a lo largo del tiempo para preservar y adaptar los textos a nuevas situaciones. Finalmente, hablamos de la canonización de la Biblia, un proceso largo y complejo que involucra la selección de libros considerados sagrados y su aceptación oficial como parte de la Biblia. Hemos destacado las diferencias en canonizaciones entre diferentes tradiciones religiosas, como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las diferentes denominaciones protestantes. Es importante recordar que la génesis de la Biblia es un tema complejo, con diferentes teorías e interpretaciones de cómo fue compuesta. Por lo tanto, invito a los espectadores a continuar profundizando su conocimiento de la Biblia, explorando más el tema y consultando diferentes fuentes para obtener una visión más completa. La Biblia sigue siendo un texto de profunda importancia para millones de personas en todo el mundo, y explorar sus orígenes nos ayuda a comprender mejor su riqueza espiritual y su influencia en la historia y la cultura. Gracias por seguir el vídeo y espero que sigas los próximos. Mientras tanto te pedimos que te suscribas al canal y hagas clic en me gusta si te gustó el vídeo. Dios lo bendiga.